Alabado sea Jesucristo, con María por siempre sea alabado. Queridos amigos, una vez más, gracias por por permitirme compartir con ustedes el Evangelio de este día, tomado de San Mateo, capítulo 14, versículo del 1 al 12. Dice así la palabra del Señor. Pero antes le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude para que podamos tomar el mayor fruto de esta palabra proclamada. Que la Virgen Santísima interceda por nosotros para que podamos tomar estas enseñanzas, practicarlas en nuestra vida. Dice así la palabra de Dios. San Mateo capítulo 14, versículo del 1 al 12. En aquel tiempo, el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y dijo a sus cortesanos: es Juan el Bautista, el que ha resucitado entre los muertos, y por eso actúa en él fuerzas milagrosas. Es que Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía que no le estaba permitido tenerla por mujer. Y aunque quería quitarle la vida, tenía miedo a la gente, porque creía que Juan era un profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó delante de todos. Y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo: dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran y mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregó a la joven y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, procuremos tomar la primera enseñanza de estas palabras. Dice así el Evangelio, que el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús. Y el concepto de Herodes era que Jesús era Juan el Bautista, que ha resucitado entre los muertos y por eso actúa en él fuerzas milagrosas. Herodes tenía un concepto equivocado de Jesucristo. Y así ahora también hay tanta gente que no sabe quién es Jesús, que ven a Jesús como a su enemigo, que ven a Jesús como si él va a venir a quitarles la felicidad de la que ahora supuestamente gozan. Esa felicidad llamada pecado, mal llamada felicidad, porque el pecado no hace feliz a nadie. Y dice la palabra que el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús. Y aquí podemos encontrar otra enseñanza. La gente que se porta bien no es indiferente ante el oído de los demás. La persona que se porta bien es como una luz en medio de la oscuridad, que una luz en medio de la oscuridad no se pasa desapercibido. Por eso portémonos bien, busquemos hacer siempre la voluntad de Dios para poder iluminar a los que andan en tinieblas.
Pero eso no se logra con la propia fuerza. Necesitamos la gracia de Dios. Pidamos la gracia a Dios, la gracia de poder portarnos bien y de esa manera iluminar a los demás con nuestro buen ejemplo. Ya encontramos dos enseñanzas. Vamos a otra tercera enseñanza. Ahora vamos a conocer, ahora veamos por qué Herodes tuvo ese fracaso de intentar tapar el sol con un dedo, intentar quitar a Juan de su vista para quedarse en paz con su adulterio. No lo logró, no es posible. Así también el hombre de este tiempo, la mujer de este tiempo, por más que intente querer justificar, querer desaparecer el bien por imponer el mal, no es posible. Porque el mal es un reino fracasado. Porque el mal, tarde o temprano, le llega a su fin. Y en cambio el bien nadie lo puede destruir. Porque el bien es Jesús mismo. Porque el bien es la fuerza de Cristo resucitado que venció la muerte, que venció el mal. Dice así la palabra: Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Filipo. Herodes, su hermano Filipo, tenía una mujer que se llamaba Herodías. Viene este Herodes y se encantaron los dos con Herodías, y entonces se la quitó a su hermano Filipo. Y este caso también se da en nuestros tiempos, que entre la misma familia pues no hay respeto, que dentro de la misma familia si no se cuida pues llega el enemigo. Y ahora hay tantos casos de infidelidades. Y dice así la palabra: Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía que no le estaba permitido tenerla por mujer. Admiro la valentía de Juan, porque Juan no cayó, así como también Monseñor Romero no cayó de decir la verdad, no cayó de predicar la injusticia, y no le importó dar la muerte, no le importó llegar hasta la muerte, pero él no podía callar esta verdad. Así Juan también no cayó esta verdad, que no le estaba permitido tener como mujer a la esposa de su hermano. Y entonces dice la palabra de Dios que el día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que le juró darle lo que pidiera. Aquí también podemos tomar otra enseñanza, y es que tenemos que ser prudentes, y a la hora de prometer algo, pues uno debe de estar consciente de lo que uno puede dar y lo que no puede dar. Es decir, no firmar un cheque en blanco. Y para ello, pues, necesitamos siempre la iluminación de Dios para no cometer errores. Necesitamos siempre que Dios nos asista para no firmar cheques en blanco. Es decir, para que el enemigo no se aproveche de cada hombre, de cada mujer.
Herodes, pues quizá ni se imaginaba lo que le iban a pedir cuando le dijo, quiero que me des ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista. Pero también como estaba atormentado por el orgullo, por no quedar mal con los demás, pues no le importó hacerle daño a alguien que hacía tanto bien a la gente, porque le predicaba la palabra de Dios a Juan el Bautista. Y son consecuencias de, de no querer romper con el pecado a tiempo. Si uno no rompe con el pecado, pues un pecado le lleva a otro, y luego este a otro, y este a otro. Si Herodes hubiera hecho caso, hubiera atendido la palabra de Dios que le estaba diciendo Juan el Bautista, tenés que dejar a esa mujer, pues Herodes no hubiera cometido ese error. Pero un pecado lleva a otros pecados más. Le pedimos a Dios que nos ayude para que juntos nos mantengamos firmes, unidos, orando unos por otros, para no ser engañados por el mismo Satanás. Y Satanás logró el alma de Herodes y también el alma de esta mujer, de Herodías. Y aquí una última enseñanza que podemos tomar es que de poco sirve la venganza, de poco sirve salir con la nuestra, porque al final el corazón se queda vacío, se queda triste. Pensemos cuando le llevaron en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Dice la palabra, trajeron pues la cabeza en una bandeja, se le entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Y como que si ahí, colorín colorado, el cuento ha terminado, como si con eso pasó todo. Y no es así. En esta tierra puede ganar el malvado. El malvado gana y dice, triunfé. Pero acuérdate que al final de la estancia en esta tierra tenemos que ir a juicio. Y de ese juicio nadie se va a librar. Todas las fechorías, todas las cosas feas, todas las cosas malas que un hombre, que una mujer hace en esta tierra, al final se va a encontrar con Dios y Él le va a pedir cuenta. Esta madre, Herodías, en un primer momento uno dice, vaya, ganó. Después dice, después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron, luego fueron a avisarle a Jesús. Y Dios no quiere castigar al hombre, Dios no quiere castigar al pecador. Pero si el pecador resiste, pero si el pecador continúa en esa obsesión por el pecado, pues finalmente termina en la condenación. Pidamos a la Virgen que nos libre de obsesionarnos en un pecado, que nos libre la Virgen de ir por el camino del mal, que todos los católicos podamos ir en el camino de la salvación y que no permitamos que la fuerza del mal se encarne en nosotros, porque de un pecado viene otra cantidad de pecados hasta punto de destruir totalmente nuestra vida eterna. Que la Virgen Santísima nos ayude para meditar esta palabra y poder ponernos alerta para no ser víctimas del engaño del Satanás, que se presenta tan atractivo a través del pecado, pero que el desenlace siempre es la muerte eterna, la condenación eterna. Pidamos a la Virgen que nos guarde en su corazón inmaculado.